Hola, ¿cómo están? Soy Roy Campos. Estamos al lunes 12 de septiembre de 2022. Todos los lunes desde hace años. Trato de explicar aquí cuáles fueron las noticias que más interesaron a los mexicanos en la semana anterior. La semana, prácticamente la primera semana de septiembre, ¿no? La semana que corrió del 5 al 11 de septiembre de 2022, que fue muy movida en términos políticos, muy movida. Hay otras que son movidas en términos de inseguridad, sí hubo inseguridad. Otras en términos económicos, sí hubo noticias económicas, otras internacionales, sí hubo también. Pero lo que más interesó y lo que más hizo interesante la semana a los mexicanos fue la parte política. Y por cierto, una parte política en donde el presidente no fue figura central, sí estuvo metido, porque prácticamente no hay tema político, no está metido el presidente. Pero vamos a ver cuáles fueron las noticias. La noticia que más interesó, y es una noticia por segunda semana consecutiva, la semana anterior había sido en la Cámara de Diputados, ahora fue en la Cámara de Senadores, discusiones, gritos, sombrerazos, opiniones, movimientos ciudadanos, marchas, comentarios en redes, comentarios en medios, que fue que la Guardia Nacional ya pasó a la Sedena. No tiene que ver con la propuesta de delito, no tiene que ver con un cambio constitucional, tiene que ver donde el presidente encontró la forma de que, modificando leyes sin necesidad de la mayoría calificada, pues pasó la Guardia Nacional a la Sedena. Seguramente va a haber controversias en la Suprema Corte y la Suprema Corte va a decidir cuándo, dentro de mucho tiempo, mientras la Guardia ya va a funcionar en la Sedena. De aquí a que la Suprema Corte decida, uno, quién sabe si sea este sexenio, y dos, quién sabe si para entonces ya el funcionamiento sea tal que simplemente por costumbre ya se quede ahí. No, no sabemos, falta mucho. El caso es que pues, la Guardia Nacional pasó a la Sedena después de muchas discusiones que van a seguir, por cierto, van a seguir. Otra noticia fue la muerte de la reina Isabel del Reino Unido. ¿Qué nos importa? Pues la verdad ahora a mí no me importa mucho y a muchos no les importa nada, pero fue noticia en el mundo pues, por la cantidad de años que gobernó, los récords, que la edad. Y en Inglaterra es muy importante y se volvió importante en el mundo. No era jefa de nada, era prácticamente las relaciones públicas de Inglaterra y muy importante para ellos, pero pues bueno, que todos los ciudadanos, por angas o por mangas, a lo mejor no entendían mucho, pero ahora ya entienden más o menos algo, yo no entiendo nada. Eh, Se volvieron a ver las series porque había habido muchas series al respecto. Pues el caso es que murió la reina Isabel del Reino Unido, ¿no? De Inglaterra, que además era reina de toda la comunidad, del Commonwealth, y una serie de cosas que luego uno se entera, porque yo no tenía idea. Pero bueno, otra noticia es, la alianza opositora está en riesgo. La alianza opositora es PAN, PRI, PRD, ¿no? Después vamos a ver si con el tiempo Movimiento Ciudadano, pero está en riesgo, ¿por qué? Porque de repente el PRI decide poner una iniciativa que por cierto es una iniciativa popular, la gente estaría de acuerdo con ella, de que el ejército permanezca en las calles, ¿no? Y entonces el PRI argumenta, sí, pues eso es lo que quiere la gente, estamos para servir a la gente, pero la alianza opositora había quedado de votar juntos, había quedado de ser aliados, de ser amigos, de ser casi casi una bancada en las cámaras, para ir además electoralmente, era una alianza que iba a lo legislativo y a lo electoral. Nadie dijo que pensaban igual, nadie dijo que tenían el mismo proyecto de país, pero habían quedado en que iban juntos. Y el PAN y el PRD dicen, pues así no, o sea, así nos sorprendes, nos traicionas, nos haces cosas sin avisarnos, y la defensa del PRI es, pues, es lo que queremos nosotros, sí, pero entonces, ¿dónde quedó la alianza? Está en riesgo. Alejandro Moreno dice, no, no hay riesgo, pero a partir de ese momento Alejandro Moreno se pone en el ojo del huracán. Y se pone en el ojo del huracán porque renace la oposición priista, porque los opositores de la alianza, el PAN y el PRD dicen, pues sí, pero con él no. O sea, ¿no? Y otro del PRI también dice ya no, y entonces Alejandro Moreno tiene ahorita cosas en contra, él tiene el control del PRI, no creo que se vaya a salir, pero de alguna manera está en el ojo del huracán. Cuatro, prisión preventiva oficiosa.
Un tema difícil, un tema difícil, un tema difícil. El presidente dice que mantenga, ¿no? El argumento es que si quitan la prisión preventiva oficiosa, muchos delincuentes van a salir de la cárcel. Por el otro lado, los conocedores, estudiosos, dicen está violando la Constitución, o por lo menos está violando las convenciones internacionales. Y el argumento es decir, si sigue, van a seguir muchos inocentes presos. Y entonces es un debate muy complicado, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Prefieres a un culpable libre o a un inocente preso? Pues no está fácil decidirlo, pero el caso es que hay más de 90,000 personas privadas de su libertad sin sentencia. Y hay unos que incluso tienen más tiempo presos de la sentencia que les hubiera tocado si los declaran culpables. O sea, es una situación muy complicada. El presidente tiene razón en algunos argumentos, porque la prisión preventiva no se elimina, se elimina la oficiosa, la que es por default. Hay delitos que dices ya, te detengo por este delito, ni pregunto, estás preso antes del juicio, sin declararte culpable. Esa es preventiva oficiosa. Queda la prisión preventiva, en donde el juez determina si hay motivos para que te quedes afuera o te quedes adentro, pero entonces le deja la responsabilidad al juez. Y el presidente dice, es mucha responsabilidad, mucha, porque va a tener muchas presiones localmente de los mafiosos, donde no se van a atrever nunca a dejarlos adentro, entonces los van a tener que estar soltando. El caso es que es un tema muy difícil, muy difícil, y la Suprema Corte decidió por lo pronto retirar su propuesta de eliminarla, van a reestudiarla, van a hacer algo con ella, pero por lo pronto sigue la prisión preventiva oficiosa, triunfo político del presidente. Digo triunfo político del presidente, así como fue un triunfo político lo de la Guardia Nacional, y fue un triunfo político el poner en riesgo la alianza opositora. Tiene 3 triunfos políticos esta semana. ¿Qué más hubo? Hubo intensas lluvias, un huracán, el huracán Kai, inundaciones, muertos en muchos estados, ¿no? Estados sobre todo el Pacífico, las Baja California, Sonora, Sinaloa y muchos lugares del país intensas lluvias. Se dio a conocer la inflación de agosto, siguió subiendo, 8,70, la más alta. Llevamos todos los meses diciendo la más alta del siglo, la más alta del siglo. Pues sí, eso, nuevamente la más alta del siglo. Y nuevamente rubros de alimentos eh, carísimos, ¿no? O sea, de 2 dígitos. Entonces sí, preocupante. Las expectativas dicen que va a empezar a bajar ya a partir de septiembre. Y tiene que ver con la otra noticia. Se presentó el paquete económico 2023. La Secretaría de Hacienda pone el criterio económico 2023 con algunos criterios muy optimistas, ¿no? Por un lado, el crecimiento dice, bueno, vamos desde poquito hasta mucho, ¿no? De 1,2 hasta 3 para 2023. Es mucho. O sea, se va a llegar al 3. Los analistas, mira, si nos va bien, estaremos entre 1 y 2 y más tirándole cerca de 1. Pero pues la Secretaría de Hacienda es optimista y dice, ¿no? Y la inflación para 2023 va a estar en 3,2. Sí, estamos en 8,7, bajar a 3,2 es un esfuerzo grande, ojalá se logre, ojalá, o sea, sí, a todos nos conviene una inflación baja, no importa el nivel económico de las personas, la inflación baja nos conviene a todos. Asesinaron a 2 empleados de la Comisión Federal de Electricidad en Sonora, muy feo, una situación, estaban trabajando, estaban solucionando un problema de energía eléctrica de comunidades, trabajadores, técnicos, especialistas, profesionales, pueblo, si le queremos llamar así, ¿no? Porque luego se dice que el pueblo, no, mataron a pueblo, mataron a empleados de la CFE, y el argumento de la autoridad nuevamente es que estaban circulando tarde, en la madrugada, por zonas controladas por la delincuencia. Pero ¿por qué hay zonas controladas por la delincuencia? Ese es el tema. O sea, como si la autoridad sabe que hay zonas controladas por la delincuencia, pues no las controla ella, pues va a quitárselas. De eso se trata. Ya sé que no es fácil, ¿no? O sea, hablar es muy sencillo, hablar desde acá sobre todo, pero eso es lo que uno no entiende, como cuando dicen no pases por este crucero porque te saltan.
pues si ya sabe la autoridad que ya asaltan, no deberían asaltar. Pues, ¿no? ¿Por qué? Porque deberían de cuidar porque ahí asaltan. Así igual, si hay una carretera en donde no pueden circular porque la delincuencia es dueña de esa carretera, pues no debería ser dueña de la carretera si ya se sabe. Pero bueno, el caso es que asesinaron lamentablemente a dos empleados de la Comisión Federal de Electricidad. Y por último, una noticia que a lo mejor no generó el ruido porque era poco conocido, o porque no iba mucho a la mañanera, o porque no tomaba decisiones sobre las grandes obras que se están haciendo porque están en otro lado. Pero el caso es que pidió licencia a Arganis, el secretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y nombraron un encargado del despacho. Pidió licencia por motivos de salud. Si hubiera sido otro secretario, un secretario de Hacienda, si hubiera sido la de Economía, pero no, el secretario de Comunicación y Transporte, que sustituyó, por cierto, a otro, no es muy conocido, pero es que el secretario de Comunicación y Transportes no es el encargado de las obras, no es el encargado del Tren Maya, en otras condiciones sería, ni del Trenísmico, en otras condiciones, ni del aeropuerto, en otras condiciones sería, ni de solucionar los problemas del aeropuerto de la Ciudad de México, en otras condiciones. No es, entonces por eso a lo mejor, como no va mucho a la mañanera, no estamos enterados de él. Gracias, Roy Campos. Hoy, 12 de septiembre de 2022, hablando de las noticias que más interesaron a los mexicanos en la semana previa, la semana que corrió del 5 al 11 de septiembre de 2022.